Hola y bienvenidos. Llevo 30 años dando clase en la universidad y a lo largo de estos años he conocido un montón de chicos y de chicas a los que les pica el interés por la docencia. Si están acá, capaz que es porque ya nos conocemos, pero por las dudas, soy Santiago Legarre y me encantaría que me acompañaran en este podcast titulado Ser Profesor. Bueno, bienvenidos a otro episodio de este podcast. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos, Lucas? Bien, todo perfecto. Muy bien, hoy vamos a hablar de los viajes y las clases en el extranjero. Bueno, más adelante vamos a hablar específicamente de Estados Unidos, así que te vamos a pedir que nos centremos un poquito más en aquello más exótico. Hablamos de África, China. Entonces, contanos un poquito, ¿cómo es esto de empezar a dar clases en África y en China? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, con África yo tenía como un metejón que tenía que ver con los animales. Creo que no se los conté, pero yo quería estudiar zoología. Derecho para mí fue verdaderamente aquello de ¿serás lo que debas ser o serás abogado? Yo durante toda la primaria y la secundaria me preguntaban qué iba a estudiar, zoología. Me fascinaban los animales. Después eso no ocurrió, no estudié zoología, pero me quedó la fascinación y siempre pensaba qué lindo sería lograr algún día que así como me invitan a dar clases en Estados Unidos, me invitaran a algún país africano y poder ver mis animales, que yo los tenía en una caja que decía Shandong, una caja de madera, yo no sabía que era de champagne, y ahí tenía guardados mis animales. Y pensaba eso, que qué lindo poder algún día verlos, no en un zoológico como los vi tantas veces, en tantos zoológicos de todo el mundo, sino en la naturaleza. Y lo terminé logrando en Kenia, que es un país que yo prácticamente no sabía que existía. Cuando yo me imaginaba esto de los animales, pensaba en Sudáfrica, que es en lo que piensan la mayoría de los argentinos cuando les dicen África. Y de hecho una vez que conocí en Jerusalén, en un congreso, a unos profesores sudafricanos, les pedí a ellos una mano para poder dar algún día un curso en la universidad de ellos en Sudáfrica y poder hacer un safari que hoy consiste en pasear por la sabana africana y ver animales. Y hay gente que saca fotos, por eso algunos lo llaman safari fotográfico. Yo no saco nunca una foto, siempre me dedico a mirar y después si hay algo que me gusta mucho, como todo el mundo saca tantas fotos, le pido a alguno que me pase una foto por mail. Bueno, lo de Sudáfrica no salió, pero a raíz de un favor que me hizo un amigo español, me terminaron invitando a dar un curso de introducción al derecho en Kenia, que era un país que no estaba, como les digo, para nada en mis cálculos. Ni sabía si había animales en Kenia. Yo había visto la película Out of Africa en el cine Italia de Coronel Suárez, pero no sabía que eso era en Kenia. Y me invitaron y la invitación incluía 2 safaris. Eso era parte de la contraprestación por las muchas horas de clase que iba a dar. ¿Y cómo salió esto? Gracias a un amigo español, Jaime Nubiola, que había estado ahí y sabía de mi afición, me recomendó y me dieron la oportunidad. Justo en Kenia, que Kenia tiene la particularidad de que tiene como muchos ambientes dentro de un territorio muy chico, entonces por ahí podés llegar a ver sabana, un poco de desierto, tenés absolutamente todo. Así es un país del tamaño de una de las provincias medianas argentinas, todo el país, entonces efectivamente tenés todo muy cerca y muy distinto. ¿Y China cómo surge este fenómeno de ir a dar clases a China? A priori parece mucho más difícil que Kenia. China
fue por un homenaje que le hicieron al profesor John Finnis, que fue mi maestro, es mi maestro de Oxford, porque vive todavía y está muy bien. Pero nuevamente, yo hacía rato que quería ir a China y venía intentando, buscaba, y esto lo cuento en un libro que se publicó hace muy poco, que se llama Un profesor suelto en China. De la misma manera que en un libro anterior, Un profesor suelto en África, cuento cómo fue que terminé en África. Siempre empiezo estos libros con el relato de cómo fue, también pensando en gente como ustedes que a lo mejor por ahí pueden llegar a tener también ese sueño. Y en el caso de China me pasó lo mismo con África, que es que yo probaba de otras formas, como me pasó con los sudafricanos. Lo mismo me pasó con intentos que hice para ir a China que no salían. Y después terminó saliendo de una manera imprevista. Aparece este homenaje y alguien dice, hay un discípulo de este profesor que podría ir de Argentina. Y me llegó la invitación y así fui. Y en los dos casos, en los dos lugares, y también en India, cuando fui, que es como ir a 3 continentes, casi a China, a India y a un país de África, son como 3 continentes en sí mismos. Me pasó que es llegar y verdaderamente nada que ver con lo que había sido ir a dar clases a Estados Unidos o dar clases en países de Europa, donde había dado algunas clases, como se dice ahora, puntuales, en Italia, en Alemania, en Inglaterra. Acá era como apagar la luz del cuarto donde yo estaba y entrar a una casa totalmente distinta. Tan luminosa que al principio no veía muy bien. En un caso, toda gente de otra raza. En el caso de África, de africanos. En el caso de China, toda gente de otra raza y siempre con la sensación de ser el único distinto. En general la gente, y en India también, que se aplica lo mismo, para que se den una idea de lo que estamos hablando, en Kenia el porcentaje de no kenianos autóctonos que viven en Kenia es del 0.1% de la población. Entonces en Kenia y también en India y en China, la gente a mí me miraba por la calle. Y en general la actitud es una de gran afecto. La gente quiere hablar con vos. Algunos que son por ahí un poco más llamativos que yo, más rubios, les piden de sacarse fotos. A mí no me pasó casi nunca. ¿Y cómo viene esto? Siendo que somos tan distintos, por ahí en lo físico, ¿cómo es eso de llamar la atención, además de en la calle, en el aula? Me imagino que debe ser muy distinto, como charlábamos el otro día, cómo eran tus clases acá. Debe ser muy distinto dar clases en culturas totalmente distintas. ¿Cómo lo manejas eso? ¿Haces un estudio antes? ¿Voy a ir a Kenia a ver cuáles son las costumbres de Kenia para no ser maleducado? ¿O cómo lo manejas? Mira, lamento decirte que todo es sustancialmente igual. La gente es sustancialmente igual en todas partes y yo hago casi lo mismo en todas partes. Pero hay algunas costumbres, sí, como vos sugeriste, que varían y yo no me interiorizo mucho de antemano en esas costumbres y al extranjero se le perdonan esas cosas, entonces lo aprendo un poquito a los golpes, con algún comentario que me hace alguien después, esto acá no se hace así, pero yo más bien voy para adelante y hago lo mío, es como que tengo mi juego de magia o mi juego de música y me lo llevo a donde voy. Voy a China, lo llevo a China, voy a India, lo llevo a India. Lo hago bastante parecido en todas partes. Yo te diría el denominador común entre esos 3 lugares, África, en las partes que estuve yo, China e India, es un gran respeto. Un respeto más grande que en otras partes en que he dado clases. Y como una gran admiración de este hombre se vino de tan lejos a darnos clase. Y vamos a hablar un poquito de cómo es conocer los lugares a los que vas desde otro punto de vista, porque sabemos que viajaste a universidades afuera como estudiante, pero imagino que ir como profesor cambia un poquito la dinámica o cambia un poquito cómo conoces a la gente o cómo te vinculás. ¿Qué sería? Yo diría que la palabra clave es la palabra suelto. Es como que yo aprendí
a ir soltándome en estos viajes. Por eso el título de esos libros, un profesor suelto en África, un profesor suelto en China. Eso después ha revertido y también me he soltado un poco más en Argentina. Pero, irónicamente, a mí, creo que a otros también, nos cuesta menos soltarnos cuando estamos solos. Porque allá tenés muchas veces, si vas como profesor, esa sensación de estar solo que tiene su sabor. Tiene su sabor el salir y pensar, acá no soy nadie. No me conoce nadie. Nadie. Todo es nuevo. Todas son nuevas relaciones. Y parte de esa soltura es estar abierto a esas nuevas relaciones, aceptar todas las invitaciones, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, promover planes. Por ejemplo, ahora me viene uno a la cabeza que fue ir a escuchar jazz africano, o más bien jazz representado por africanos, con un grupo de compañeros de facultad y sus mujeres, o sus novios, sus novias. Ese tipo de cosas, por ejemplo. Entonces hay un vínculo distinto con la gente cuando vas desde el punto de vista de profesor y no desde lo de ser estudiante. Sí, totalmente, porque yo es como que estoy ahí arriba, tengo un grado de exposición muy grande. Cuando vos estás como estudiante, podés ser más invisible. En cambio, acá, por ejemplo, en Kenia, yo me siento en la cafetería de la universidad y me siento siempre en los mismos bancos, al aire libre, y la gente viene a verme muy a menudo. Vienen, se sientan, está libre, quería hablar una cosa. Eso como estudiante no te pasa, es como que sos como un faro, como profesor. En China, por ejemplo, esto llevó a que hubiera 4 estudiantes que me llevaban a todas partes y me seguían a todas partes y me decían, bueno, hagamos tal cosa, hagamos tal otra, quiero que conozca a fulano de tal. Me llevaban a un amigo de ellos que estudiaba en otra universidad, que después se sumó al equipo. ¿Por qué también? Porque es la sensación de, esta persona va a estar acá por un tiempo corto, aprovechemos a full este momento para ordeñarlo, para sacar lo mejor de él, que eso permita después mantener el contacto, como ocurre actualmente, que estoy en contacto con, por ejemplo, con esos chicos de China, estoy en contacto con algunos de India y estoy en contacto con cientos de Kenia. Y esta pregunta, que en el caso de Kenia tenemos bien la respuesta, ¿no? Pero ¿haces algo más además de dar clase? O sea, ¿turisteás cuando vas a viajar a otro lugar, a otro país? Yo odio de una manera irracional y bastante inexplicable la palabra turista, turismo, turistear. Pero, habiendo dicho eso, la respuesta es sí. Hago mucho, lo que pasa es que yo a estos lugares voy a trabajar. Entonces lo hago respetando ese objetivo principal y sabiendo que yo lo que más aprendo, lo aprendo trabajando, porque es trabajando cuando interactúas más con la gente no turista, justamente con la gente autóctona. Dicho eso, por supuesto, los fines de semana, algunos días de semana, siempre, mucha cosa artística, mucha cosa deportiva, en todos los lugares a los que he ido. En India, que fue algo muy breve, jugué al fútbol, metí 2 goles. Eso te ayuda, pero mucho a integrarte con la gente. Pero mucho, porque hay como un lenguaje universal del deporte. Lo mismo pasa con el arte, con las películas, con el teatro, con el cine. En Kenia fui a ver My Fair Lady, por ejemplo, a un grupo. Fui muchas veces al teatro en Kenia porque muchos de mis alumnos actuaban en teatro y los fui a ver. Incluso una vez hice un número de música con una alumna, un número de piano y voz, como previa de una obra de teatro. La pregunta que nos correspondería hacer ahora es si hay alguna diferencia entre el Santiago dando clases en Argentina o el Santiago dando clases en el exterior. Pero de vuelta esa pregunta no te la vamos a hacer a vos. Hablamos con Clara Minieri, que Clara, bueno, sabemos que acabas de ser madre, así que felicitaciones. Y la pregunta es, claro, ¿cuál es la diferencia entre el Santiago de Argentina y el Santiago de Estados Unidos? Y ahora vamos a escucharla a Clara a ver qué dice. Santiago, no, la verdad que sus clases en Estados Unidos eran muy parecidas a la Argentina. De hecho, yo
en la UCA cursé con él Derechos Humanos y Procesal Constitucional, y justamente lo que tenían de interesante y de distinto a las, si uno quiere llamar, típicas clases de Derecho argentino, es que era más un formato americano. De hecho, él nos iba explicando cómo era justamente el método estadounidense en las universidades de allá. Y él nos hacía leer para cada clase y siempre llamaba a alguno, cosa que a la que no estábamos acostumbrados. En general llegaba el profesor, o sea, el típico profesor llega, da clase y después cada uno lee por su cuenta. Y eso estaba buenísimo porque eso primero te obligaba a leer y segundo generaba debates. Y Santiago en Estados Unidos era igual. Por supuesto que interactuaba con sus alumnos americanos también. También cuando terminaron las clases también fuimos a tomar algo. Como un ambiente, siempre un ambiente como exigente en lo académico, pero relajado en lo social. Bueno, lo que vemos acá con Clara es eso, que tu método, esto que decías de transportar el método a los distintos países se repite, no es que hay como algo muy diferencial entre una cosa y la otra. Por ahí dependiendo del grupo de alumnos lo irás adaptando, me imagino. Pero bueno, gracias Clara por Gracias Clara, muy lindo. Me gustó eso de cómo fue exigente en lo académico y relajado en lo social. Creo que resume bien una parte importante de lo que me gustaría ser. Y teniendo en cuenta que conoces muchas partes del mundo, y ya yendo más un poco al lado de viajar un poco más por placer en el contexto de ser profesor en el extranjero, ¿a qué lugar te gustaría volver a ir de los que ya fuiste? ¿Y a qué lugar te gustaría ir por primera vez? Tanto como profesor y como... Bueno, no te gusta turista, pero como turista. La verdad es que en este momento creo que no me queda ningún país del mundo en la agenda pendiente al que me gustaría ir. Capaz que en el futuro voy a alguno que no he estado y me encanta, pero hace unos años yo decía me gustaría ir a Rusia, a China y a India, y ya fui ahora a los tres. Así que por ahora lo que me gustaría es repetir mi país favorito, repetirlo lo más que pueda, que es Italia. Este año estuve y fue una experiencia sensacional, debe haber sido la 12ª vez que voy por motivos académicos, pero experimentando un gran placer, por usar tu palabra. También me encantaría seguir yendo a África. Si salieran oportunidades en otros países africanos, iría, pero no las buscaría. Más bien a mí me gusta volver a los lugares, ir profundizando más. A China me encantaría volver. A Inglaterra, pienso que no puedo concebir mi vida sin ir a Inglaterra. A Inglaterra voy casi todos los años. Entre otras cosas, a estos lugares necesito ir porque tengo amigos importantes. Por ejemplo, ahora en Inglaterra me contó uno de mis mejores amigos que se casa. Se casa en agosto. Qué divertido. Tiene mi edad. Sí, entonces, bueno, sería un sueño poder armar las cosas. Siempre tiene que haber un apoyo académico. En mi caso, que financia la expedición. Y ojalá pueda ser. Después me gustaría mucho volver a ir a unos países que dejé de ir. Como Perú y México. Y Bolivia, sobre todo. Que son 3 países que me fascinan. Y últimamente, con tanto Kenia, con tanto Estados Unidos, como no puedo estar afuera de Argentina tanto tiempo, recorté esos países que me encantan. Brasil, que conozco poco, me gustaría también. Me gustaría Brasil también. Y en estos lugares... Perdón, en cambio no me atraen nada, aunque puedo terminar yendo, no me atraen nada Canadá, Australia, Japón. Ay, me dolió Australia, es un Me país que dolió me fascina. Australia menos Japón que me menos. dolió muchísimo. Menos que menos. Yo adoro Japón. Y en estos lugares que vas varias veces, ¿no? Porque, bueno, a Italia fuiste varios años, a Kenia ya también son varios años que estás yendo.
Este va a ser el 11º a Kenia. Claro. Y se construye como un ambiente de familiaridad, es como llegar, no, o sea, me imagino que no debe ser como llegar a tu casa, pero tiene ese gustito de, me siento cómodo acá, pues estoy en un lugar que conozco. Es como llegar a mi casa. Claro. No es llegar a mi casa, pero es como llegar a mi casa, sí, 100%. Aparte, yo tengo una memoria muy fotográfica y muy geográfica, entonces las calles, los lugares, los olores, Claro. sí, muy. Y contanos un poco de tus libros. Ya estuvimos hablando un poco de los títulos, pero de qué se tratan, cómo surgieron los libros no académicos, ¿no? Porque son Claro. distintos. Sí, sí. Bueno, hoy me emocioné bastante porque por primera vez pusieron mi libro en exposición en una librería grande como Ateneo Gran Splendid y pasé por ahí y estaba con mi teléfono prehistórico y yo quería una foto para poder mostrarle a mi madre. Entonces le pedí al tipo de seguridad del Ateneo y me dijo que no, pero después hablé con alguien adentro y muy macanudo me sacó la foto. Están esos dos que les mencioné. En el medio escribí El Safari de la Vida. Tanto El Safari de la Vida como Un Profesor Suelto en China son libros muy cortos y Un Profesor Suelto en África es un poco más largo. Y son libros que, si vos me apurás, yo te diría que los escribo principalmente para mí. A mí me sirve mucho escribirlos. Me sirve para acordarme de mis aventuras, de lo que me pasó, y después poder contarlo, que lo hago mucho y a veces mucho en clase. Hay una aventura que ocupa 25 páginas de uno de los libros que a mí me sirve para empezar todo un tema de clase cada vez que doy un cierto tema de clase. Algo que pasó hoy. Las historias son una parte importante de mis clases, porque soy un convencido de que la gente se engancha mucho más con las historias. Tienes más chances de ganarle a las distracciones y de transmitir mensajes, moralejas, como hacían las fábulas, pero estas son fábulas reales. Yo no cambio casi nada de lo que pasó en esos relatos de viajes y he tenido una editorial como Claridad, que es una editorial que tiene muchas décadas y un gran prestigio, que ha decidido apoyarme. Eso se lo debo a Guillermo Cabanellas, que sin haber sido nunca profesor mío desde que tengo 18 años, que ha sido como un mentor y ahora también un amigo, y su familia tiene esta editorial y sin ese apoyo hubiera sido imposible. Los libros, estos 3 libros, están en todas las librerías del país, es algo increíble. Y después, por supuesto, que aunque yo los escribo para mí, me pasa mucho que hay personas que leen los libros y me escriben cosas muy lindas. Comentarios, por ejemplo, me pasó algo espectacular con Santiago Sefferer, un argentino de San Isidro, que escribió una novela situada en Kenia. Y alguien, Laura Terán, una fanática de Kenia, que es amiga en común, nos presentó y yo le regalé mis libros, los leyó y me escribió unas cosas lindas. Y así, lo mismo la familia, amigos. Las presentaciones de los libros son espectaculares. He hecho algunas en la Feria del Libro, otra en Córdoba, otra en Tucumán, otra en Coronel Suárez. Muchas satisfacciones. También muchos dolores de cabeza. Es mucho trabajo escribir un libro. Mucho trabajo publicar un libro. Mucho trabajo comercializar un libro. Y yo en lo que es comercializar soy un desastre. No me interesa, me da vergüenza. Mandar un mail diciendo que mañana voy a estar firmando me cuesta muchísimo. Me da mucho miedo de que después no venga nadie. Claro. Después no viene nadie muchas veces. Entonces es duro. Te expones bastante a la cachetada de la vida. Claro. Entonces por ahí el libro, nosotros nos preguntamos si la idea de escribir un libro surge de el shock, del cariño, de los años, es más, o sea, también además de que es un fruto de eso, es algo de vos querer mantener como esas vivencias, como querer materializarlos por ahí. Sí, son las dos cosas, pero más lo segundo, y también es mi amor por la escritura, que yo lo puedo volcar, ese amor por la escritura, mucho más en esos libros que en mis escritos jurídicos, que están necesariamente ceñidos por el género académico. A pesar de que mis colegas me han dicho muchas veces, vos escribís distinto, los libros académicos, vos escribís más desestructurado que el abogado
promedio, pero a pesar de eso, yo en estos libros me relajo más en lo que hace al estilo y a las formas. Y creo que cualquier persona que esté escuchando el podcast en este momento preguntaría si Santiago tiene tantas posibilidades de ir a trabajar al exterior, ¿qué te sigue aferrando acá a Argentina? Bueno, a mí me preguntan eso bastante, sobre todo en el exterior. Me preguntan, bueno, ¿y vos no considerarías quedarte acá? Una vez me preguntaron si no me postularía para un trabajo en una universidad en Estados Unidos, a un concurso en el cual podía tener chances de ganar. Pero a medida que pasa el tiempo, cada vez más, siempre fue así, pero a medida que pasa el tiempo cada vez más, no me atrae para nada la idea de vivir afuera. Por eso me cuesta bastante entender a la gente, a aquella gente joven que cada vez es más, que se quiere ir a vivir al exterior. Me cuesta mucho entenderlo, pero mucho, porque yo la verdad que estoy tan contento con cómo vivo, por ser tan afortunado en la Argentina, que es el único país que es mi país, que el viajar al exterior en realidad lo único que hace es ayudarme a tener más claro todavía eso. Y cuando se está por acercar el regreso pienso, qué bueno, vuelvo a casa, a mis calles. El otro día pensaba que ya hace como más de 25 años que vivo en el mismo barrio, que veo los mismos negocios, las mismas calles. Hace mucho que trabajo de lo mismo. Todo eso te ayuda, me parece, bastante a disfrutar más de la vida, y el tedio, que a veces puede venir de la mano de la estabilidad, en mi caso va felizmente interrumpido por estos meses de cada año que me paso afuera. Claro. Bueno, ese es un buen mix de Argentina. Después cuando vas al exterior te hace extrañar un poquito más. Claro, sí, si yo no viajara creo que la pasaría un poco mal. Capaz. Y contanos, ¿cómo es? Supongamos que ahora en mitad de año, ¿dónde te toca? Kenia. ¿Cómo es ese mes antes de irte a Kenia o esos días antes de ir a Kenia? ¿Cómo es tu preparación? Cada vez más es un poco más en piloto automático, de tantos años de ir, pero nunca del todo, porque siempre cambian cosas. Yo no tengo ninguno de mis trabajos de profesor en el exterior asegurado. Esto es importante para alguno que me esté escuchando y esté interesado en hacer aventuras parecidas, y la idea del podcast es justamente que estudiantes y profesionales jóvenes que quieren dar clases tengan experiencias de otros que les sirvan para comparar y aprender. Y esta es una, que es que casi nadie tiene la vaca atada, casi nadie tiene una permanencia en estos trabajos, sino que cada año hay que negociar. Entonces, el mes anterior eso ya está resuelto, pero estos 2 meses previos ahora, febrero, marzo, son meses de negociación para ver si hay viaje este año. A veces las cosas se caen. Todos los contratos son por un año. Todos los nombramientos de profesor visitante son por un año. Y entonces hay otra gente que quiere el mismo cargo. Cambian las autoridades nuevas pueden preferir a otra persona. Y eso mete estrés. Sí. ¿Cómo te preparás? ¿Cómo es agarrar la valija, armarla? Me imagino que siendo profesor tenés que llevar libros. Los libros pesan 1 tonelada. ¿Cómo haces? Una vez, la única vez que fui a Rusia, que me encantó. Ahora hay una guerra ahí, pero si no me plantearía seriamente volver en cuanto pudiera. Pero esa vez que fui tenía un vuelo de San Petersburgo a Roma y después de Roma a Buenos Aires. Y cuando llegué a Roma, por el tipo de boletos, de tickets que eran esos dos, el de San Petersburgo a Roma y el de Roma a Buenos Aires, tenía que retirar mi valija en la cinta en Roma y llevarla, como pasa a veces, al check-in del vuelo a Buenos Aires. Y cuando llegué, porque el avión salió tarde de Rusia, era tarde ya, y me dijeron, usted puede volar, pero su valija no. Me lo dijeron como diciendo, sonaste, no puedes volar. Si estuvieras sin valija y no tuvieras que despachar, podrías.
Y yo ahí tomé una de las decisiones más locas de mi vida y dije, ok, dejo la valija. Y dejé la valija y me fui corriendo y volé y perdí todo lo que había en esa valija y no lo recuperé nunca en mi vida. ¿No te la mandaron después? No, me dijeron que me la iban a mandar, no mandaron nada. Ah, no te la puedo A creer. lo que voy es a que sí, a partir de entonces yo vuelo muy liviano, viajo muy liviano a todos lados. Este año estuve 2 meses en total entre Estados Unidos e Italia y todo el viaje lo hice con un carry-on de este tamaño y así, sin despachar nunca. Por supuesto que los tickets baratos no te permiten despachar, las low cost tampoco, con lo cual esto tiene esa ventaja además de la que ya les conté. Y te dedicas a lavar ropa, pero a mí me lleva un montón de tiempo hacer la valija. Hay una película muy buena de Jason Reitman con George Clooney que se llama Up in the Air con Anna Kendrick, que es su primera película, la nominaron al Oscar por esa película. Y él es muy eficiente, hace su valija en... Yo tardo una eternidad, pienso. Soy muy famoso porque mi madre muchas veces me ha ayudado a hacer la valija, de tan malo que soy, entonces yo me dedico a charlar con ella y me distraigo y después me termino olvidando siempre de algo. Pero obvio, yo le pido a mi mamá que cada vez que viajo que me haga una lista y yo voy, agarro la valija, la pongo toda en mi cama y empiezo. Por lo que voy poniendo en la valija voy tachando. Mi mamá me dice, tenés 5 años. No, más tengo tenés 20. 5 años chequeados. Tengo 20, pero bueno, soy desorganizado. Y para ir cerrando un poco, supongamos que a mí logro ser un visiting professor una temporada en un país en el extranjero. ¿Qué tips me recomendarías tanto para manejarme en un país extranjero como para dar clases en un idioma distinto, por ejemplo? El tip más importante sería que vos tenés que hacer las cosas de manera que te quieran volver a contratar. Tenés que... Esto me lo dijo Guillermo Cabanellas, a quien mencioné antes por la editorial Claridad, la primera vez que fui a dar clase a Estados Unidos. Me dijo, vos tenés que satisfacer al cliente. Ellos son tu cliente y es así. Ellos contratan tus servicios y cuando termina todo tienen que decir, lo hizo bien, lo queremos de vuelta. Hablemos el año que viene, porque ya te dije que la negociación viene después. Claro. Así que eso, yo te diría, nada más. Bueno, con Lucas tenemos un dilema sobre tu calendario. Yo opino que tenés algunas cosas planeadas de acá a un año y algún que otro plan varía según el tipo de plan que sea. Yo imagino que un viaje se programa con más tiempo que, no sé, por ahí un safari ya en el viaje. O sea, eso es distinto. Lucas piensa distinto. Yo, hasta que te escuché decir que estás negociando ahora para irte en junio, decía, no, Santiago seguro tiene de acá a 3 años ya arreglado todos los viajes que tiene para hacer. Porque me da la sensación de que te gusta tener las cosas ordenadas y estructuradas. Me acabas de matar mi predicción. En realidad no importa tanto lo que a mí me guste, sino cómo funciona este negocio, cómo funciona este rubro, el rubro académico, que es un rubro en el cual ahora yo les puedo decir, antes no pensaba así, pero ahora les puedo decir, lamentablemente todo se prepara con muchísima anticipación. Esto que les dije de marzo para julio es porque es Kenia, que es un poco más relajado. Pero en el mundo académico vos te atás y te comprometés a casi todo con un año de anticipación. Y a veces más. Y eso hace que sea muy difícil esto. Porque uno dice sí a una cosa y eso significa que vas a tener que decir no a muchas que hoy no las conoces. Claro. Y que van a pasar dentro de un tiempo. Y además te puedes enfermar. Puede enfermarse alguien de tu familia. Puede morirse alguien de tu familia. Puede pasar de todo y vos ya te estás atando con mucha anticipación. Así que es un aspecto bastante molesto ahora, me parece. Antes no. Antes, que estaba menos suelto, me gustaba esto. Me gustaba. Yo ya sabía un poco más cerca de lo que vos pensabas antes. Yo ya sabía lo que iba a hacer en 3 años, más o menos. Por mi parte y en lo que hace a mi preferencia, trato de que eso sea lo menos así posible, pero la profesión esta es muy del largo plazo. Perfecto. Okay. Gané. Alguna vez tenía que ganar. Y sí, No es fácil ganarle a Luz. No, para nada. Complicado. Bueno,
vamos cerrando. Muy bien. Muy lindo el episodio de hoy, la verdad la pasé muy bien. Bueno, así que gracias, Santiago. Me alegro, chicos. Ya Bueno. vamos avanzando. Sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos Bueno, vemos. Que chao, tengan buen chao. día. Chao, chao.